¿Cómo están mis estimados estudiantes? Y en esta oportunidad transmitirte solo un mensaje. A seguir fortaleciéndonos con la oración en casita. Acompañemos a papá y a mamá a disfrutar de algunos juegos de mesa o algunos juegos lúdicos y también a cumplir con tus actividades que la institución te está entregando mediante la clase virtual. No te olvides, no te aglomeres de tantas tareas, a cumplir con responsabilidad. Ahora empezamos con la explicación de la clase, pero antes a descubrir cuál es el tema que vamos a trabajar o de qué se trata. Allí tenemos una interrogante planteada y nos dice a qué literatura pertenece la obra. Se refiere a la imagen que tenemos aquí, Los Tres Mosqueteros. Bien, si lo has leído o has visto la película, porque también la tenemos en películas, es una novela muy, muy bonita donde hay acción, también hay romance, mucho suspenso. Y esta obra literaria pertenece al movimiento literario llamado romanticismo. Y eso es lo que vamos a tratar. La literatura romántica. El contexto histórico y cultural quiere decir qué es lo que pasaba en ese tiempo cuando aparece este movimiento literario. Se origina o su aparición se da en Inglaterra y Alemania en el siglo XVIII. Tuvo su auge, quiere decir su apogeo o su esplendor, en la primera mitad del siglo XIX en Francia. Luego se propaga a otros países europeos. También llega aquí a Sudamérica, al Perú, pero tardíamente. Luego fue un movimiento contrario al neoclasicismo. Sí, si bien lo neoclásico era un nuevo clásico, cosas tomadas de un clasicismo antiguo, pero este movimiento va en contra ya al neoclásico. Y en una corriente literaria totalmente opuesta al clasicismo, ya lo hemos mencionado, al que considera muy rígido en sus principios normativos. Qué interesante, ¿no? Porque el romanticismo va en contra de esto, pero luego más adelante aparece otro movimiento literario que va en contra del romanticismo. Características de la literatura romántica. Libertad en el ejercicio de la creación artística, o sea, ya uno podía tener ese espacio o esa libertad de poder escribir sin estar rigiéndose algunas normas de creación literaria. Predominio del sentimiento, la sensibilidad, el conocimiento ilógico, pero concreto, profundo y humanístico sobre la razón. También es subjetivo, el yo es fundamental, quiere decir subjetivo porque predomina los sentimientos de el autor. Otra característica, fantasía, pues explora dimensión de la realidad, la que el poeta imagina, la de sus ideales, sus sueños y sus ansias más secretas. Otra característica, evasión. Quiere decir, evade qué, una ruptura contra la vida y el tiempo moderno. En pocas palabras, no tenía que ver mucho en lo que sucedía en aquel momento. Evadía esos tipos de problemas, pero ojo, el romanticismo también dentro de sus composiciones tenía que ver mucho el idealismo y amor a la libertad. Y por último, valoración de lo popular. Temas del romanticismo. Lo que se tomaba era uno de ellos, la libertad, pocas veces conseguida. Aquí se hablaba mucho del anhelo de la independencia. Otro tema es el amor. Muchos creemos de que la literatura romántica se basaba solo en el amor. Pues no, no todo era el amor, sino que había otros tipos de ideales, como lo hemos mencionado anteriormente, la libertad. También otro tema tenía que ver mucho la muerte.
Qué curioso, ¿no? El romanticismo tiene que ver mucho con la muerte, claro, porque aquí se escribía a la muerte del ser querido, a la muerte de la mujer amada. Se empleaba una composición literaria espléndida que marcaba mucho el sentimiento por aquella persona. Otro tema es el destino adverso para el héroe. Otra característica, sentimiento del poeta, se identifica con el paisaje, las noches, las ruinas y lo desconocido. O sea, los lugares donde el poeta solía inspirarse. ¿Sabías tú que el romántico se inspiraba no solamente del paisaje y la naturaleza, también lo hacía en el cementerio? Era el lugar preferido para muchos de ellos. Otra característica, el reconocimiento de personajes que llevan tiempo sin verse, eso sí es excelente. Viajes a mundos exóticos, en este caso al Medio Oriente. Y por último, defensa de los nacionalismos y sus culturas. Como te decía, lucha por la libertad o por la independencia y amor a la patria. Principales géneros del romanticismo: la poesía. La originalidad reemplaza a la imitación. Como lo decíamos anteriormente, no tocaba nada o no tenía nada que ver de lo clásico o del neoclasicismo. Ya no cogía cosas de otros artistas o de otros escritores o de otros poetas, sino más bien se basaron en la originalidad. Otro género, la narrativa. El amor es el tema principal y las novelas revelan el gusto por la aventura, la leyenda, el pasado histórico. Víctor Hugo fue uno de los representantes más destacados de este género. El teatro, otro género más que se destacó en el romanticismo, pues rechazaron las tres unidades que son la acción, el tiempo y el lugar, y surge un nuevo género literario llamado poema dramático. Su principal representante es Víctor Hugo. Representantes del romanticismo. En Alemania aparece Nobel Enrique Hess y Johann Wolfgang Goethe y Schiller. En Inglaterra, Lord Byron, John Keats y Walter Scott. Y en Francia, los más resaltantes o el más conocido, Víctor Hugo y Alejandro Dumas padre, sin dejar de lado también la importancia de Alfonso de la Martínez. En Italia, tenemos a Alejandro Manzoni, a Giacomo Leopardi y a Hugo Foscolo. En España, a uno de los más importantísimos en la poesía, a Gustavo Adolfo Bécquer, a José Zorrilla y José de Espronceda. En Norteamérica tenemos a Edgar Allan Poe. Aparte de Edgar Allan Poe es hablar de cuentos de terror de Edgar Allan Poe, dentro de ellos El gato negro. Importante, interesante, muy buena eh, composición literaria. Y también a Washington Irving. En Latinoamérica está Jorge Isaac de Colombia, a Juan Montalvo, Ecuador, a Domingo Faustino Sarmiento de Argentina. En el Perú tenemos a Ricardo Palma. A él se le conoce por sus obras literarias Las tradiciones peruanas y también a quien se le llamó el bibliotecario mendigo, y a Carlos Augusto Salaverry. Bien, espero que la explicación de la clase te haya servido de mucho, que haya sido fructífero para ti, hayas logrado una buena comprensión de mi explicación. Muchísimas gracias y a cumplir con tus actividades o con las actividades que se proponen. Tenemos las actividades, solamente dos interrogantes
qué opinas de la literatura romántica y escribe las características más importantes de la literatura romántica. No te olvides, yo me quedo en casa. Que Dios te bendiga.